Una vez más queremos saludar a todos nuestros amigos de diferentes partes que se han unido a este medio a través del cual podemos compartir este estudio, ¿no? Vamos una vez más a poner la imagen de lo que vamos a tratar. Le estaba mencionando, hermanos, que a través de este curso de homilética vamos a tratar los puntos más importantes. No podemos nosotros tocar todo. Un curso de homilética a veces toca un semestre para estudiantes de teología, pero nosotros vamos a tratar algunos de los puntos más importantes y quisiéramos ir a la práctica y quisiéramos que ustedes tengan un conocimiento bastante pragmático de lo que es la homilética o la predicación. Les estaba mencionando que ahí está mi email, que es leguiluz12@gmail.com. ¿Para qué? Para que ustedes en el transcurso de estos días me manden alguna de las cosas que podamos mencionar para que podamos nosotros revisar y podamos de esta manera ver cómo están ustedes haciendo algo que quieran presentar. Puede ser un bosquejo de un sermón o puede ser una presentación. Muy bien. Queremos mencionar la palabra homilética, ¿no? No es muy conocida, pero es una palabra que viene del griego, ¿no? La homilética, pues, es el género discursivo mediante el cual se realiza la predicación religiosa. O sea, todo lo que tiene que ver con mensajes religiosos, ¿no? Se les llama en este término homilética, ¿no? Como tal, entonces, homilética designa a la vez el arte de la predicación, como también la disciplina que se encarga de su estudio. Ustedes pueden ver la Iglesia Católica, el cura va a mencionar o va a decir su homilía, ¿no? La homilía es parte de la homilética, es la exposición de la palabra, ¿no? Entonces, homilética enfoca lo que es la presentación de la palabra, la predicación, pero también todo el estudio que se hace de este tema de la predicación. Ahora, entonces, como les mencioné, homilética está relacionado con homilía, que es una plática. La homilía es una plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión, ¿no? Homilía. Ahora, nosotros más utilizamos el término predicación, ¿no es cierto? ¿Qué es predicación? Es la pronunciación o la presentación de un sermón. Eso es predicación. Ahora, ¿qué es sermón? ¿No? Sermón es el discurso cristiano u oración evangélica que predica el sacerdote o el pastor o el fiel, ¿no? Ante los miembros presentes para la enseñanza de la buena doctrina, ¿no? Así que la predicación es la pronunciación de un sermón. El sermón es el discurso cristiano, es la presentación de un tema evangélico, ¿no? Ahora, discurso cristiano. ¿Qué es discurso? Discurso es el razonamiento o exposición de cierta amplitud, ¿no? O sea, no es algo corto, es algo larguito, sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Así que un sermón es un discurso, pero religioso, porque hay discursos políticos, hay discursos relacionados con finanzas o con empresas, ¿no? Diferentes formas. Ahora, hay ponencia también. Ustedes van a ver en algunos lugares que dicen, aquí el señor tal va a tener una ponencia. ¿Qué es una ponencia? La ponencia es una comunicación o propuesta sobre un tema concreto que se somete al examen y resolución de la asamblea. O sea que cuando hay una ponencia, alguien da la ponencia, pero también hay un feedback o hay una
serie de preguntas y respuestas con respecto a ese tema. Ahora, charla, también hay otro término que se usa, es charla, ¿no? La charla es una disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales, ¿no? Alguien se levanta y comienza a hablar de algo. Ahí es muy famoso, por ejemplo, las charlas que hacen en internet, ¿no? O esas de TED4, esas que sale alguien y habla un tema de salud, un tema de nutrición, un tema de finanzas, un tema de X. Es una charla, una exposición corta de un tema específico. Pero todo lo que tenga que ver con asuntos religiosos, entonces, ¿cómo se llama? Sermón, ¿no? Un sermón está enfocado a la prédica, está enfocado a la enseñanza religiosa, ¿no? Normalmente, como el Señor nos manda a predicar, preparamos un sermón en el cual se comienzan a decir ciertas cosas puntuales, ¿no? De la Biblia. Y a veces a través de un sermón llamamos la atención a que el pueblo de Dios se conduzca, cambie de actitud, no esté pecando, no haga lo malo, cambie de corazón, etcétera. Por eso que a veces cuando estamos nosotros llamando la atención a algo, ya me vine a sermonear, dicen, ¿no? Porque normalmente el sermón se ha tornado como algo negativo, ¿no? Como para llamar la atención solamente, cuando debe ser al contrario, algo que llame a la transformación del corazón y al plan de salvación. Hace un momentito les mencionaba acerca del texto que está aquí en la lección de escuela sabática, en la parte del día sábado, Apocalipsis 14:6, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Así que mencionaba que los ángeles tienen el evangelio eterno para predicarlo. Nosotros somos también llamados a ser mensajeros, porque un ángel, ángelos, ¿no? Se traduce como mensajero. Nosotros también somos mensajeros del Señor para predicar. Así que para predicar se necesita tener un conocimiento básico de cómo compartir ese evangelio eterno. Vamos a ver algunos conceptos de algunos teólogos estudiosos con respecto a lo que es la predicación. Phillips Brooks, un teólogo reconocido, dice: la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Es la presentación de la verdad a través de la personalidad. O sea que lo que quiere decirnos aquí es que alguien que predica está comunicando la verdad. Yo como hombre a otro hombre, ¿no? Y también es la presentación a través de la personalidad, a través de mi vida. En otras palabras, uno debe predicar aquello que uno vive, aquello que uno ha experimentado. Bernardo Manning dice: la predicación es una manifestación del verbo encargado desde el verbo escrito por medio del verbo hablado, ¿no? Así que este teólogo Bernardo Manning nos dice: el verbo encargado es Cristo, ¿no? Cristo nos ha encargado de ir a predicar. ¿A predicar qué? El verbo escrito, que es la palabra, por medio del verbo hablado, ¿no? Que es la predicación. A.E. Garney dice: la predicación es la verdad divina a través de la personalidad humana para la vida eterna. O sea, lo que nos dice aquí es que la predicación es esa verdad que Dios nos ha dado, no es algo mío, es la verdad de Dios que se presenta al mundo a través de mi vida, mi personalidad, para que las personas puedan alcanzar la vida eterna. Andrés Blackwood, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Andrés Blackwood. Dice: la predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Esto también es interesante porque aquí nos pone a nosotros como escogidos de Dios, ¿no? Alguien escogido es alguien que ha sido llamado por Dios para compartir las buenas nuevas, para satisfacer esas necesidades humanas, porque todos nosotros tenemos necesidades.
Luego, tenemos que presentar esas verdades, pero para presentarlas, pues, mis hermanos, tenemos que conocerlas, tenemos que vivirlas. T.H. Pattison dice, la predicación es la comunicación verbal divina con el fin de persuadir. Aquí nos lleva ya al aspecto de la persuasión. O sea, tratar de convencer. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros lo único que hacemos es transmitir la verdad. Y Campbell Morgan dice, la predicación es la declaración de la gracia de Dios a la necesidad humana sobre la autoridad divina. Vemos aquí cuán importante es la predicación, ¿no? Es un asunto central dentro del ámbito cristiano, porque es a través de la predicación que se transmite el conocimiento de la verdad, que la gente llega al conocimiento de la verdad y a través del cual ellos pueden aceptar ese evangelio y transformar sus vidas. Isaías 48:17 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes andar. Traigo este versículo porque el Señor, nuestro Salvador, Él dice que lo reconozcamos como Señor. Y Él es el que nos enseña. Si nosotros vamos a predicar algo, tiene que ser algo que Él nos enseñe. No puedo yo predicar algo que a mí se me viene a la mente, que a mí me gusta porque así no. No, tenemos que tener la convicción de que el Señor es el que nos enseña y que el Señor nos lleva a compartir ese evangelio que cambia, que transforma, que nos lleva por el camino que debemos andar. ¿Y cuál es ese camino? La Biblia misma lo dice. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor nos enseña aquello que nos conviene, lo que nos conviene en la salvación. Y nos guía por el camino que es Jesucristo, para que andemos en ese camino y podamos llevar a otros también por ese camino de salvación. Ese es el centro del mensaje cristiano y a lo que el Señor, para el cual el Señor nos ha llamado, ¿no? Muy bien, hermanos, yo quiero ahora que ya tenemos un concepto de lo que es homilética, homilía, predicación, sermón. Entonces, ya sabemos que el Señor nos ha llamado a predicar, a compartir. Para predicar tenemos, dice el versículo, que prepararnos para recibir el mensaje de Dios. Pero el Señor también ha puesto a nuestro alcance algunas herramientas, algunos materiales que son importantes y debemos tener lo mínimo, lo básico, lo necesario. ¿Qué les recomendamos? Miren, tenemos que tener Biblia, porque sin la Biblia estamos fuera de lugar, estamos perdidos en el mundo. Pues la Biblia es la luz, la Biblia es la antorcha, la Biblia es la que nos guía, ¿no? Entonces es importante la Biblia. Pero deberíamos tener por lo menos 2 Biblias para el estudio personal. 2 Biblias. Una Biblia que la tengamos clara, limpia. Y otra Biblia a la cual sí podamos marcar, rayar, colorear, escribir, ¿no? Esa Biblia marcada nos va a ayudar mucho en nuestro estudio. La Biblia limpia nos ayuda a que nosotros podamos tener una vista panorámica de la palabra de Dios fresca, pero la otra Biblia nos ayuda a recordar aquello que ya hemos estudiado, aquello que tenemos marcado, ¿no? Y también deberíamos tener una Biblia pequeña para cuando viajamos, ¿no? Para llevarla en la maleta, para llevarla en el bolso, cuando vamos de una ciudad a otra, de un país a otro, tener una Biblia de viaje, cuando vamos al trabajo, ¿no? Tener una Biblia pequeña que nos acompañe para donde vamos. También sería bueno que tengamos una libretita de anotes o fichas, ¿no? Algo en donde anotar, porque siempre vamos a ver algunas cosas que suceden y que podemos anotarlas para que sean como experiencias, como ilustraciones, como anécdotas, algo que puede presentarse cuando estamos hablando de algún tema específico. Biblia es importante, ¿verdad? ¿Lo tienen claro? Ahora, también es bueno que tengamos 2 versiones bíblicas recientes. Dentro de esas Biblias
de esas Biblias nuevas, 2 versiones bíblicas recientes. Ahora le vamos a decir cuáles les recomendamos, ¿no? ¿Para qué? Para compararlas durante el estudio que vamos realizando. ¿Qué dice esta Biblia, que es un poquito ya más clásica? ¿Qué dice esta Biblia, que tiene un lenguaje más moderno, más contemporáneo, ¿no? Es bueno tener 2 versiones bíblicas recientes. Otro punto es que debemos tener una concordancia exhaustiva, ¿no? Porque la concordancia enumera el uso de palabras y referencias. ¿Cuántas veces se usa esta palabra? ¿De qué forma se usa esta palabra? ¿Quién usó esta palabra? La concordancia, ¿no?, nos ayuda a ubicar. Esta palabra se ha utilizado 2 veces en la Biblia. Una la usó tal y otra la usó tal. Esta palabra se ha usado 240 veces. Vemos que se usa mucho. Entonces, eso nos ayuda a tener un conocimiento de esas palabras, cómo se usan, en qué sentido se usan, quién la usa, etcétera, ¿no? Y la referencia significa que está relacionada esta con esta. Por ejemplo, cuando habla del sábado, dice, oh, el sábado está en Éxodo, el sábado está en Génesis, el sábado está en Lucas, ¿no? Y nos va llevando a diferentes lugares. Ahora, tenemos también, o deberíamos también tener, un diccionario bíblico. Es necesario que tengamos, hermanos, un diccionario bíblico. ¿Por qué? El diccionario bíblico nos explica el significado de determinadas palabras que están en la Biblia, de algunos temas que están en la Biblia, de algunas costumbres de tiempos antiguos, tiempos bíblicos, de tiempo de Egipto, de Babilonia, y de algunas tradiciones, ¿no? ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Por qué se habla de las tinajas con agua para el lavamiento? Dice, ¿por qué se lavaban las manos? Entonces, esas tradiciones, el diccionario nos ayuda a ampliar el conocimiento, el contexto y poder tener un panorama más claro de lo que se está estudiando. Un manual bíblico. El manual bíblico es la unión de una enciclopedia y un comentario, ¿no? Así que el manual nos ubica también geográficamente, nos ubica en el tiempo, nos ayuda a tener una ampliación de lo que se está estudiando. Y un comentario bíblico, porque el comentario bíblico comenta el versículo, hay notas explicativas, se analiza el versículo y da el trasfondo también, ¿no? Ahora, yo recomendaría también que nosotros como adventistas tengamos algunos de los libros de Elena G. de White, porque nos da un comentario relacionado con el don de profecía. Ella amplía algunas cosas que no están en la Biblia o que algunos otros comentaristas no hacen. Entonces, es bueno tener también comentarios de Elena G. de White, ¿no? El libro, por decir, si estamos hablando de Jesús, estamos estudiando la vida de Jesús, el deseo de todas las gentes, ¿no? Si estamos hablando de la conversión, el camino a Cristo. Si estamos hablando de las parábolas, palabras de vida del gran maestro. Si estamos hablando de profecías, el conflicto de los siglos. Estamos hablando de los tiempos finales, evento de los últimos días. Y así, estos libros nos ayudan a tener también una visión un poquito más panorámica, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, hermanos, ¿ya? Aquí vamos a mencionar las Biblias. Pastor, yo tengo una pregunta rapidito. Sí, 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 dígame. Todo esto que estamos viendo aquí, ¿lo vamos a tener en papel, por ejemplo, para tenerlo y estudiarlo? Sí, sí, yo se los voy a mandar, si no se los mando en papel, se los voy a mandar así como está esto, en vistas, para que ustedes lo revisen ahí, se los puedo mandar por el WhatsApp o si no por email, ¿no? Pero yo los voy a mandar para que ustedes lo revisen luego, con calma. Gracias. Muy bien. Gracias. Las Biblias, hermanos. Hay una cantidad de Biblias. Hay un sinnúmero de Biblias. Algunos tienen la Biblia, por ejemplo, de la versión Reina Valera Gómez, ¿no? Algunos tienen la versión, la que mencionamos aquí, la NVI, que es la nueva versión internacional, ¿no? Que tiene un lenguaje bastante claro, bastante moderno. La Dios habla hoy
es un lenguaje más popular, ¿no? La Biblia de las Américas, que es un lenguaje más latinoamericano. La Biblia del lenguaje sencillo, ¿no? Que es un lenguaje también más contemporáneo. O la Reina Valera, que es un lenguaje más formal, ¿no? Esa es la que nosotros usamos, aunque la Reina Valera ha tenido varias revisiones después del año 1909, la 1960, que es la más conocida, la que más usamos, pero después hay la revisión de 1995, la del 2000, por ejemplo, que usamos mucho en los estudios bíblicos y las regalamos, ¿no? O sea, que tienen una lección de la fe de Jesús al final. Así que hay varias versiones, hay varios tipos de Biblias. Ahora, también hay Biblias católicas que son muy buenas. La Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo de Dios, ¿no? La Biblia Bober Cantera. Bueno, todas esas son Biblias católicas que son muy claras en su lenguaje, porque los traductores han sido muy específicos en su traducción. Y ahí se menciona claramente la palabra sábado, por ejemplo, ¿no? Más que en las Biblias llamadas evangélicas, que dice día de reposo. Pero por eso mencionamos que debemos tener varias para comparar, ¿no? Cuando estamos nosotros presentando, dice, en la Biblia tal dice esto, pero en esta otra Biblia dice esto, entonces tenemos una visión un poquito más clara. Ahora, debemos que tener cuidado, porque también hay algunas Biblias que no son versiones, sino que son traducciones, ¿no? Por ejemplo, la Biblia que le llaman la traducción al Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿no? La Biblia de los Testigos de Jehová fue hecha por los testigos. O sea, después, primero ellos hicieron la Biblia y después la iglesia, ¿no? Entonces ellos han manipulado algunos versículos donde se habla del Espíritu Santo, donde se habla de la cruz, donde se habla de algunos aspectos que no están siendo fieles a los idiomas originales. Entonces tenemos que tratar de, si tenemos esa Biblia, pues tenemos que utilizarla sabiendo que tiene esos defectos, pero para comparar, no para estudiar. Muy bien, vamos a ir entonces ahora teniendo ya ese conocimiento de que necesitamos algunas herramientas. Si ustedes van a estudiar la Biblia, necesitan algunas herramientas que les ayuden a conocer, profundizar y tener una base más amplia, ¿no? Que les ayuden a aclarar dudas. ¿Dónde se van a responder sus preguntas? En el diccionario, en el comentario, en otras Biblias, ¿no? Ya por último, pues consultando al pastor, ¿no? Pero a veces necesitamos nosotros en nuestro tiempo de estudio ir analizando con algunos elementos o herramientas que estén a nuestro alcance. Es como un carpintero, ¿no? Si el carpintero quiere hacer un mueble, una silla, un banco, pues compra su madera, pero también tiene que tener un serrucho, un martillo, tiene un cepillo, ¿no? Así igual el predicador que quiere estudiar la palabra de Dios tiene que tener su Biblia, pero también tiene que tener un comentario, un diccionario, un manual, ¿no? Para que de esa manera vaya puliendo el mensaje que va a presentar, ¿no? Y al final tenga un mensaje muy bueno, claro. ¿Qué es el sermón homilético? Vamos a ver por aquí qué es el sermón homilético. Parece que alguien quiere entrar. Y yo creo que quiere entrar Marta Villamizar. Ajá, sí, ya le vi. Ok, ya está entonces. Gracias, pastor. De nada, hermano. Muy bien. El sermón homilético, ¿no? Es un sermón, es un discurso sistemático. ¿No? Discurso sistemático porque nosotros tenemos que ir como en un sistema, primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Que es adaptado a la mentalidad popular. O sea, no podemos predicar con términos
teológicos, con términos académicos, porque no nos van a entender. Tenemos que adaptarlo a la mentalidad popular. Tenemos que hacerlo comestible, ¿no? Que se digiera fácilmente. Basado en una verdad bíblica. No podemos estar presentando temas de filosofía, de economía, de cosas del mundo. No, es presentar la verdad bíblica, la palabra de Dios. Preparado y presentado con el fin de persuadir a los hombres. Cuando se habla de persuadir es que tomen una decisión, que acepten el llamado, la palabra de Dios. A creer en cuanto a la verdad presentada, ¿no? Ahora, el mensaje apela a todo hombre. Cuando presentamos un sermón, un tema, un mensaje, tiene que apelar a todo hombre. No es que es para unos sí, para otros no, ¿no? Tiene que apelar, mis hermanos, a la razón o al intelecto. O sea, ¿cómo hacemos esto? Presentando puntos, conceptos, enseñanzas, ¿no? A eso apela la razón, porque la gente quiere convencerse también, ¿no? A ver, muéstrame dónde dice. Si es cierto, hay evidencias, ¿dónde dice? Y entonces quieren tener ese concepto, esa enseñanza fundamentada en la palabra de Dios. Entonces apela a la razón. Tenemos nosotros que presentar algo que está escrito. Segundo, también apela a la emoción. La persona tiene que sentir en su corazón. ¿Y cómo se hace esto? Presentando ilustraciones apelativas, ¿no? Tenemos que ilustrar las cosas de manera congruente, ¿no? Tenemos que presentar de tal forma que lo que estamos mostrándole intelectualmente ahora se conjugue emocionalmente, que la persona sea tocada en su corazón. Y tercero, a la voluntad. ¿Cómo? Haciéndole un desafío, haciéndole un llamado a la acción, que acepte, no solamente que esté convencido en su mente, no solamente que haya sentido una emoción de que Jesús murió por él, sino que ahora su voluntad sea llevada a aceptar a ese Jesús, seguir a Jesús, que sea llevado a la acción, ¿no? Entonces recuerden estas tres partes: intelectualmente, emocionalmente, pero también a la acción, la voluntad tiene que ser movida por el que está predicando. Hay algunos que presentan solamente la primera parte, ¿no? Y comienzan a dar información. La Biblia dice aquí, 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 acá, y ¡pum!, termina. Entonces la persona dice, está muy bonito, ¿no? Me convenció. No, pero tenemos que hacer que la persona también sea tocada en su corazón. Y eso se hace con ilustraciones. Podemos presentar una ilustración bíblica, ¿no? Cómo Jesús hizo esto, y podemos ilustrarlo con algún ejemplo, y que la persona, ¿no? Alguien que se entregó y fue transformado por el poder de Dios, y entonces uno dice, wow, si Dios lo hizo con él, puede hacerlo conmigo. Entonces, esas ilustraciones apelativas me llevan a mí a querer tomar una decisión. Pero si ahí termino, tampoco no está bien. Tengo que ir al tercer punto, es decir, tú también puedes tener esa experiencia, ¿no? Entonces lo llamo a la acción. Tú también decide por el Señor. Hoy día toma esa decisión. Acepta a Jesucristo como tu Señor. Entonces la persona, me convenció y ahora he sentido, pero ahora decido, ¿no? Ahora yo también quiero formar parte del pueblo de Dios. Ahora yo también quiero guardar el sábado. Ahora yo también quiero amar a mi esposa. Ahora también yo quiero ser fiel en esto. Y yo, Escuchando, mami. ¿no? Cambiar mi forma de vida, mi forma de comer, qué sé yo. Entonces, mis hermanos, esto es importante que sepamos como predicadores cuando presentamos un mensaje, cualquier que sea el mensaje. Ahora, para mí, yo utilizo la técnica del 3, ¿no? Del 3. Ya le voy a explicar del 3. Recordemos que el 3 es un número muy importante que viene desde el cielo, ¿no? La Trinidad, por ejemplo, son 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los puntos fundamentales en los cuales se rige el mundo son 3, ¿no? Por ejemplo, dice el agua tiene tres formas de presentarse, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. También en las cosas que nosotros vemos, ¿no? Está el alto, el ancho y lo profundo. Y bueno, casi en todas las cosas ahí está el número 3 como base. Entonces,
yo pienso que el 3 también debe ser parte en la presentación de un mensaje. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser bastante cristocéntricos. Ahora, aquí también son 3 aspectos: razón o intelecto, emoción y voluntad. Ahora, los tipos de sermones también son 3: el temático, el textual y el expositivo. Aparte, hay otros sermones que son vamos a ver quién está con nosotros por aquí. Vamos a permitir que entre alguien más aquí. Muy bien. Hay algunos tipos de sermones especiales, ¿no? Especiales. Por ejemplo, sermones de bodas, sermones de servicios fúnebres, sermones para graduación, sermones para quinceañera, sermones para diferentes tipos de ocasiones especiales, ¿no? Pero en términos generales, los sermones se dividen en 3 partes, en 3 aspectos, en 3 clases: el temático, el textual y el expositivo. El temático, su mismo nombre lo dice, se refiere a un tema, ¿no? Por ejemplo, dice, voy a predicar sobre la salud, es un tema. Sobre el sábado, es un tema. Sobre la segunda venida, es un tema. Sobre la creación, es un tema, ¿no? El sermón textual, como su título lo indica, es acerca de un texto, ¿no? Voy a predicar sobre Juan 3:16 o voy a predicar sobre 1 Juan 3:2, ¿no? Entonces es un texto o 2 textos bíblicos. El sermón expositivo es la exposición de la palabra de Dios, ¿no? Por su mismo título lo dice, exposición de la palabra. Entonces es un poco más largo. Dice, voy a predicar sobre las bodas de Caná. Entonces utilizo todo el capítulo 2 del libro de Juan. Entonces, expositivo significa que voy exponiendo la palabra versículo por versículo y voy explicando con lo que he cogido de los diccionarios, comentarios, y digo, Jesús fue a la boda, Jesús estuvo con ellos, y vino la madre y le dijo que ya no tienen vino, y por qué no tienen vino, y por qué había vino. Y entonces voy explicando, voy exponiendo. El sermón expositivo es un mensaje que sale de la misma Biblia, ¿no? Del mismo párrafo, pero también acompañado de las vivencias, experiencias, la cultura y todo lo que en esa época se vivía para poder ponerlo en el contexto, ¿no? El textual es un texto que yo comienzo a explicarlo, ¿no? Por ejemplo, digo, voy a predicar sobre Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, lo divido mi texto en 3 partes. Acuérdense, en 3, ¿no? 3. Lo divido en 3 partes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera parte, el amor de Dios hacia el mundo. Segunda parte, la siguiente parte del versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Dios dio a su Hijo para salvarlo. Tercera parte, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? La salvación o la vida eterna a través de Jesús. Entonces, lo divido en 3 partes, ya lo desarrollo y tengo mi sermón textual, ¿no? Y como le dije, el sermón temático es un tema. Voy a predicar sobre el bautismo. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre el bautismo? ¿Cuáles son los requisitos del bautismo? ¿Cuál es el verdadero bautismo? Entonces, es el tema que yo lo voy a desarrollar con una serie de versículos para que de esa manera enfoque ese tema. Muy bien. Yo creo que ya tienen una idea de lo que es un sermón temático, textual, expositivo. Son los 3 más grandes tipos o 3 clases de sermones que hay. Ahora vamos a tener algunos ejemplos, ¿ya? Ejemplo de un sermón temático. Por ejemplo, el tema, oraciones no contestadas, ¿no? Causas de las oraciones no contestadas. Entonces, como este es el tema, ¿no? ¿Por qué razón
Dios no contesta las oraciones. Entonces, ese es el tema que he escogido. Causas de las oraciones no contestadas. Entonces, como ese es el tema, yo puedo buscar a través de toda la Biblia lo que fundamente este tema. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, el curso La Fe de Jesús, donde habla acerca de la oración. Puedo utilizar las 28 doctrinas. Me voy al tema de las oraciones y ahí busco algunos, ¿no? Me voy a la concordancia, donde dice oraciones y busco a oración. ¿Qué pasa cuando no oro mal? ¿Qué oraciones? Entonces, ahí me va dando material para yo ir poniendo y después voy seleccionando. Entonces, aquí vemos aquí en la pantalla, en el ejemplo del sermón temático, causas de las oraciones no contestadas. 1, pedir mal, Santiago 4:3. 2, cuando hay pecado en el corazón, Salmo 66:18. 3, cuando dudamos de la palabra, dice Santiago 1:6 y 7. 4, cuando tenemos vanas repeticiones, ¿no? Como en vez de orar, estamos rezando, por decir, ¿no? Sin tener un concepto claro de lo que estamos mencionando. Mateo 6:7. O desobediencia. No obedecemos a Dios. Proverbios 28:9 dice, Dios no contesta las oraciones. Entonces, aquí ponemos las 5 partes, ¿no? O 5 secciones. O puedo yo escoger 3, ¿no? Puedo decir, voy a causa de la oración contestada 3, ¿no? Porque pedimos mal. El pedir mal puede ir el 1 con el 4, ¿no? Pedimos mal porque estamos haciendo vanas repeticiones. El número 2, pecados en el corazón, puede ir con el 5, con la desobediencia, ¿no? Como desobedecemos, estamos pecando, ¿no? La desobediencia es ir en contra de la voluntad de Dios y pecamos. Y tercero, cuando dudamos, ¿no? Falta de fe. Entonces, lo separamos en 3 partes, o en 5, o en 6, como querramos, y entonces así tenemos ya la presentación, el esqueleto de nuestro mensaje. Otro de los puntos que yo le dije que lo dividimos en 3, ¿verdad? En 3, sería bueno. Aquí está dividido en 5 para darles un ejemplo, pero puede ser en 3. Otro de los aspectos es lo importante, lo básico es que en promedio un sermón dure 30 minutos, ¿no? 30 minutos. Sermón temático, aquí está el ejemplo. Vamos a ver, sermón textual. Sermón textual les dije que era basado en un texto. El texto, por ejemplo, aquí, Esdras 7:10. Entonces, en base a ese texto bíblico que está en el libro de Esdras, capítulo 7, y en el versículo 10, ¿qué dice Esdras 7:10? Entonces lo vamos a leer y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, una vez más, mayormente los versículos se pueden dividir en 3 partes para preparar el sermón, ¿no? Entonces, la primera parte, Esdras 7:10, el texto. Siempre tenemos que tener un texto bíblico cuando vamos a preparar un mensaje. Segundo, el tema, ¿no? Entonces aquí nos dice, porque Esdras había preparado su corazón. Entonces podemos poner el tema, la preparación del corazón de Esdras, o la disposición de Esdras a obedecer a Dios, ¿no? La obediencia de Esdras, el deseo de Esdras de agradar a Dios. Entonces, bueno, podemos ponerle un tema, el tema que se adapte mejor a lo que estamos leyendo o a lo que queremos presentar de Esdras. Entonces aquí nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, ¿no? Podemos poner ahí la preparación del corazón de Esdras, también puede ser. Muy bien. ¿Para qué preparó su corazón? Dice, primero, para inquirir la ley de Jehová, ¿no? Entonces, primer punto, estaba dispuesto a conocer la palabra de Dios, porque quería inquirir, quería estudiar, había dedicado tiempo, había dedicado momento para inquirir, para estudiar. Dice, y segundo, para cumplirla, ¿no? O sea, estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica o cumplirla. Y luego dice, y para enseñar en Israel sus estatutos o decretos. Estaba dispuesto a enseñar la palabra de Dios, enseñar sus preceptos. Entonces aquí vemos
que este sermón textual, este texto, lo hemos dividido en 3 partes, ¿no? Uno, que había dedicado el tiempo o se había propuesto estudiar. Segundo, ponerlo en práctica o cumplir lo que estaba leyendo y estudiando. Y tercero, enseñar sus preceptos a los demás. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un sermón textual. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el sermón temático y el sermón textual? El temático es un tema específico. El anterior que demostré era las causas de las oraciones no contestadas. O puede ser la forma de orar, ¿no? Puede ser cómo guardar el sábado, o el sábado o día de reposo, o puede ser el tema que querramos escoger, ¿no? Preparación para la segunda venida, o señales de la segunda venida, ¿no? O el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Podemos escoger el tema que querramos. El sermón textual, por otro lado, es la exposición de la palabra a través de un texto, de un versículo, que lo vamos a desglosar, a subdividir para presentarlo, ¿no? Entonces aquí hemos hecho el bosquejo. Este es el bosquejo que después se va a ir rellenando para ponerle el cuerpo y presentarlo. Pero ya tenemos el esqueleto, ya tenemos, podríamos decir, el armazón, ¿no? Ya tenemos ese bosquejo que nos va a guiar, nos va a conducir a presentar la palabra de Dios. Nos falta uno. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Ya hemos visto el sermón este que es textual. El anterior fue el sermón. ¿Se acuerdan? Posición. Temático. Y ahora viene el sermón expositivo. Positivo. Muy bien, muy bien. Expositivo. Entonces, el sermón expositivo tiene que estar relacionado con la exposición de la palabra. La exposición de la palabra de un determinado pasaje largo completo, no un texto, sino un párrafo, un capítulo, una porción. A los teólogos le llaman perícopa. Perícopa. Una perícopa, por ejemplo, cuando hay un título, dice aquí, por ejemplo, dice Jesús calma la tempestad. Y comienza en el versículo 10 y termina en el versículo 20. Y después otro subtítulo. Entonces, desde el capítulo tal, desde el versículo donde dice Jesús calma la tempestad hasta donde termina, eso se le conoce como una perícopa. La perícopa es una porción de la palabra, ¿no? Que está comenzando y terminando, puede ser dentro de un capítulo o un capítulo entero o medio capítulo, pero la perícopa es una sección solamente, ¿no? De repente en un capítulo hay 3 temas. Jesús resucita a Lázaro, Jesús visita a las hermanas de Lázaro y Jesús, ¿no? Entonces, en un capítulo de repente hay 3 secciones. Esas 3 secciones son 3 perícopas, ¿no? Para que tengan una idea. Si alguien dice, vamos a estudiar esta perícopa, es esta sección de la Biblia, esta porción de este capítulo. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver una sección, ¿no? Que está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Es un texto bien conocido que trata acerca de, ¿se acuerdan? La armadura del cristiano. Es un versículo muy utilizado que nos muestra cómo el cristiano debe estar vestido de toda la armadura de Dios, ¿no? Entonces, aquí comienza en el capítulo 6, comienza en el versículo 10, termina en el versículo 20. Entonces, del versículo 10 al 20, que está titulado La armadura de Dios, ¿cómo se le llama eso? ¿Se acuerdan? Perícopa, ¿no? Anótenlo por ahí. Entonces vamos a estudiar esta perícopa, la perícopa de la armadura de Dios, esta sección de la palabra de Dios. Muy bien. Esta sección se le puede poner un título. Bueno, la misma Biblia ya le han puesto un título, ¿no? La armadura de Dios. Nosotros le podemos poner un título de acuerdo al enfoque que yo le voy a dar a mi mensaje. Aquí, por ejemplo, el título que le hemos puesto es
La buena batalla de fe, ¿no? Y es un título enfocado a que nosotros tenemos que pelear una batalla, pero esta batalla es de fe y es buena porque nos lleva a un éxito, a un triunfo, ¿no? Esa es la buena batalla de fe. La armadura de Dios la han puesto aquí porque nos va describiendo esa armadura. Nos han puesto la batalla de fe porque con esa armadura vamos a pelear una batalla. Muy bien. ¿Cuál es el tema general? El tema es la guerra espiritual del creyente. Ese es el tema, ¿no? El título enfoca lo que voy a presentar. El tema es la gran figura completa de todo. O sea, dentro de ese tema yo puedo presentar varios sermones que, ¿no? Puede tener varios títulos, pero el tema siempre es la guerra espiritual del creyente, esa guerra espiritual, esa guerra contra el enemigo, ¿no? Ese es el tema que está tratando, el tema. Así que hay una diferencia entre el tema y el título, que lo vamos a ver luego más detalladamente. Ahora, entonces aquí hay tres partes que tenemos que ir viendo. Primero, el título. Segundo, el tema. Tercero, el texto, ¿no? El texto bíblico, siempre en un sermón tiene que haber un texto. Siempre en un sermón tiene que haber un título, ¿no? Y siempre en un sermón tengo que tocar un tema, ¿no? Un tema. Por ejemplo, el tema del sábado, ¿no? El tema del sábado es general, pero el título puede ser cómo guardar el sábado. Pero el tema es sobre el sábado, ¿no? Y el texto, ahí lo ubico y lo pongo. El texto va de Efesios 6, 10 al 18. Y si ustedes ven al lado, lo hemos dividido también en tres partes, ¿no? Sí, lo mejor es siempre dividir un sermón en tres partes. Es la regla que yo tengo, ¿no? Todo en tres. La primera parte dice la moral del cristiano. O sea, trata de la persona. El cristiano que va a ser el que entre en esa batalla. Entonces, la Biblia lo presenta, ¿no? Y ahí hemos puesto versículos 10 al 14a. ¿Qué significa 14a? Recordemos, mis hermanos, un versículo... Primera parte. Sí, exacto. Un versículo lo podemos dividir en dos partes o en tres partes, ¿no? Si el versículo es larguito y tiene 3 comas, entonces puede ser 14a, 14b o 14c. Normalmente se dividen en A y B. Normalmente porque los versículos como que tienen dos partecitas mayormente, a veces que tienen 3. Pero aquí vemos la moral del cristiano. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. O sea que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una moral elevada, ¿no? Y el versículo 11 al 14, vestidos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes, ¿no? Entonces, allí nos dice que el cristiano debe ser firme. Es la primera parte. Ahora, la segunda parte ya es la armadura que el cristiano tiene que ponerse, ¿no? Y en el 14 dice, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, sobre el escudo de la fe, ¿no? Y aquí, y dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces, toda esa parte, si analizamos bien, es una armadura que sirve ¿para qué? Para defendernos, para protegernos, ¿no? Entonces aquí nos presenta el carácter defensivo de la armadura para que yo me defienda. Ahora, en la parte B, 17b, dice, y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Para qué es la espada? Para atacar, para que yo sea ahora ofensivo, no solamente me esté defendiendo, sino que yo tengo que también atacar, ¿no? El carácter ofensivo. Así que Jesús también, él estaba protegido de toda la armadura de Dios, pero en algún momento él también se defendió. Escrito está, y sacaba la espada de verdad, y con eso atacaba al enemigo. Y nosotros también tenemos que atacar, dice, con la espada del Espíritu. Tenemos que ser ofensivos. El cristiano no puede quedarse callado solamente cuando viene el enemigo a atacarlo, sino también tiene que sacar y conocer la palabra de Dios para presentarla y para
ahuyentar al enemigo, para hacer que el enemigo retroceda, ¿no? Con la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, en la tercera parte, que viene en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo. Entonces, la vida de oración del cristiano. Aquel cristiano que entra en la batalla de fe no puede triunfar sin oración. Entonces, aquí, en la siguiente partecita, dice, perseverando y suplicando por todos los santos. O sea que la oración tiene que ser persistente, ¿no? Y orando por todos los cristianos. La oración debe ser intercesora, o sea, por otros, en favor de otros. Así que aquí, en esta perícopa, en esta porción, en esta sección de la palabra de Dios, comenzamos a exponer la palabra de Dios, versículo por versículo, ¿no? Ahora, podemos nosotros, recuerden que es bueno presentar ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones son como ventanas que permiten que entre luz en una habitación. Cuando nosotros estamos predicando y presentamos una ilustración, como que se ilumina lo que está hablándose, ¿no? Cuando hablamos de la armadura y decimos la armadura en los tiempos del Imperio Romano, los soldados, gladiadores, usaban esas armaduras y eran protegidos contra los ataques, ¿no? De esa manera nosotros también podemos ir mostrando, comparando las cosas como eran y también por qué el apóstol Pablo utiliza esa forma de presentar la protección que un cristiano debe tener contra las acechanzas del enemigo. Muy bien, y para terminar, aquí les quiero presentar, hermanos, la estructura del sermón, ¿no? Como yo les he dicho ya, 3 partes, lo divido en 3. Entonces, un sermón tiene que tener 3 partes. Primero, la introducción. Segundo, el cuerpo. Tercero, la conclusión. O sea, ¿qué va en la introducción? El texto, el tema y el objetivo. El texto, el versículo. El tema, de lo que voy a tratar. Y el objetivo es hacia lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero lograr con este tema, no? En la parte 2 del cuerpo lo divido en una división mayor, en una división menor y en una división subordinada. O sea que cuando voy presentando en el cuerpo del mensaje, en esos 3 secciones, por ejemplo, aquí ve, una sección es la moral del cristiano. La otra subdivisión debe ser elevada, debe ser firme. 2 subsecciones, ¿no? En la siguiente es la armadura del cristiano, carácter ofensivo y carácter defensivo, ¿no? Ahora, hay una pequeña que puede ser la ilustración, ¿no? Las subordinadas son más pequeñitas. Y en la parte de la conclusión, hago un resumen de todo lo que he dicho, corto. Hago una aplicación y luego, a ver, vamos a ver. Y después de la aplicación, el llamado. La estructura del sermón, nosotros la dividimos en 3 partes. Introducción, cuerpo, conclusión. La introducción la dividimos en 3 partes. Ese es fácil de recordar, ¿no? Texto, tema, objetivo. El cuerpo en 3 partes, división mayor, menor y otras subdivisiones subordinadas, o sea que son dentro de esas. Y la conclusión, que es resumen, aplicación y llamado. Y eso lo vamos a ir viendo ya mañana con más calma, pero queremos que ustedes tengan en mente estas cosas. ¿Qué tarea ustedes van a tener para mañana? Yo quisiera que para mañana ustedes busquen un versículo o para un sermón textual, un texto, para un sermón expositivo, una perícopa o una sección, o para un sermón temático, algo que ustedes quieran, un tema. Busquen algo que ustedes quisieran, ¿no? Desarrollar. Entonces, lo que tienen que buscar para mañana es solamente un texto, un versículo o un tema de algo que quisieran ustedes presentar, desarrollar, preparar en el transcurso de esta semana y que nosotros le vamos a ir ayudando para que ustedes tengan el bosquejo y después vayan viendo cómo hacerlo un pequeño tema, ¿no? No creo que sea mucho trabajo, pero creo que es necesario que comencemos a poner las manos en la masa
¿no? Comenzar a hacer parte de lo que ya hemos visto. Si tienen alguna pregunta o quieren alguna aclaración de estas cosas, por favor, me la hacen saber, me lo hacen llegar. Queremos que ustedes estén claros en esto, en este asunto. ¿Ok? Querido Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos con un grupo de nuestros hermanos que tienen interés en conocer de tu palabra y prepararse para servirte mejor. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo y que tú nos capacites para hacer tu obra de la mejor manera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta